Hola, bienvenidas y bienvenidos a la serie Entornos saludables y libres de adicciones con el tema Factores asociados al primer consumo de sustancias. Para reflexionar un poco más sobre este tema, los quiero invitar a responder la siguiente pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo impacta en adolescentes y jóvenes hablarles sobre el consumo de sustancias? A. Cambia su forma de pensar y de actuar. B. No les afecta en nada. C. Creen que se relaciona con su edad. O D. Consideran que no es importante. Les quiero recordar que más adelante vamos a leer todas sus respuestas. Esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX y contamos con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, a quienes agradecemos de antemano su apoyo por hacer posible esta serie. Estamos transmitiendo en vivo, como siempre, a través de las redes sociales de la SEP, de Aprende MX y también de CONASAMA. Y bueno, para este seminario les quiero recordar que pueden solicitar una constancia de participación para la cual solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en el chat de comentarios. Recordarles que si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, los puedo invitar a registrarse según su perfil. Y en caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse como público en general para poder completar este proceso. Validan en su correo electrónico el registro e inician sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para poder solicitar así su constancia. Tienen que responder una pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargarla inmediatamente. Es muy importante mencionarles que cuentan solamente con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para poder obtener esta constancia. Y ahora sí, retomando el tema, el primer consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno multifactorial en el que intervienen condiciones individuales, familiares y sociales. Factores como la curiosidad, la presión de pares, el entorno y la disponibilidad de sustancias pueden influir en el inicio, especialmente durante la adolescencia. Comprender estos elementos permite fortalecer acciones preventivas sobre todo y promover espacios protectores que favorezcan decisiones informadas y sobre todo decisiones saludables. Para hablar un poquito más de este tema, tengo el placer de presentar al doctor Irving González Ramírez, el cual es jefe de departamento del Servicio de Patología Dual en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Así que la Dirección General Aprende MX te quiere dar la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a tu audiencia y gracias a Aprende.mx por la invitación. Muchas gracias a ti y yo quisiera que ustedes también me acompañen a conocer un poquito de la trayectoria de nuestro gran invitado. Maestro en Administración Hospitalaria por el Centro Universitario de Ciencias e Investigación y médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidades en el tratamiento de las adicciones por los Centros de Integración Juvenil, así como en psiquiatría y alta especialidad en psiquiatría legal y forense por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Se ha desempeñado como médico adscrito en unidades de especialidades médicas del Centro de Atención Primaria a las Adicciones. Actualmente es jefe de servicio de patología dual, así como titular de la alta especialidad en patología dual en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y bueno, antes de continuar con su ponencia, doctor, quisiera por favor invitarles a todos los que nos están viendo a colocar todas sus preguntas y sus comentarios en el chat de esta misma transmisión, porque más adelante vamos a estar leyendo y sobre todo pues respondiendo a todas estas inquietudes. Y bueno, ahora sí, doctor, te quiero ceder la palabra para que puedas empezar con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, el tema de adicciones es un tema muy vasto. Trataré de hacerlo un poquito más general y que sea útil para la docencia y para los padres de familia. Vamos a ver que el consumo de sustancias psicoactivas y la dependencia constituyen pues un grupo de trastornos que se denominan de salud mental, ¿no?
Siempre tenemos la idea de que salud mental o los trastornos de psiquiatría están relacionados a la psicosis, están relacionadas a eso que nos vende un poco el cine, nos vende un poco el cine de terror. Más sin embargo, la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias, la dependencia, pues forman parte de estos padecimientos de psiquiatría. Hay que tomar en cuenta que pensar solamente en que el consumo de sustancias o alteraciones neurobiológicas, ya sea la dopamina, la serotonina, son los encargados de generar cambios en el cerebro. También participa el medio ambiente, ¿no? En el lugar donde nací, que si hay ciertos servicios de salud, que si tengo lugares de esparcimiento, pero todas estas interacciones que se van dando pueden llevar a el consumo de una sustancia y posteriores a un padecimiento psiquiátrico, ¿vale? Ahora, el término adicción es un término que ha ido cambiando poco a poco. Estamos muy casados con que la adicción está relacionada al consumo de una sustancia, pero hoy día se habla de que, por ejemplo, las redes sociales pueden generar adicción. Por ejemplo, el juego patológico puede generar adicción. Por ejemplo, los videojuegos conectados a Internet o los no conectados a Internet pueden generar adicción. Y es gracioso porque se vuelve un poco chocante, ¿no? El término. Dices, pues si no consume nada, no es adicción. Más sin embargo, se ha visto que muchos de ellos tienen procesos muy parecidos al niño que está consumiendo una sustancia como la marihuana, como la cocaína, como las metanfetaminas o el cristal. Ahora, si ya en algún momento estamos viendo que hay una situación de consumo de sustancias o un padecimiento de psiquiatría relacionado al consumo de sustancias, pues hay que tomar en cuenta que esto compete a un profesional de la salud. ¿A qué nos referimos con profesional de la salud? A una persona que estudió y se dedicó a eso, claro. Porque algo que está pasando muy comúnmente, y entiendo que es la desesperación algunas veces que los llevan, es estos centros de rehabilitación o mal conocidos como anexos, donde los anexos pues no hay un profesional de la salud que esté haciendo la intervención. ¿No son de gobierno estos anexos? No, la verdad es que es una situación de, por no contar con espacios adecuados para la intervención del consumo de sustancias, han nacido estas estructuras que son de índole privada, claro. ¿No? Y algunas veces no están, o bueno, se espera que todas estén reguladas, pero lo cierto es que son tantas las instituciones que se han creado que algunas no cuentan con regulaciones adecuadas. Y en vez de abonar al apoyo del usuario o del paciente, pues se vuelven un lugar coercitivo, un lugar donde golpean a la gente, donde no se les trata de manera adecuada o no se les trata de manera digna. Entonces yo creo que lo primero que hay que ver o visualizar es que uno, consumir una sustancia no es un delito, ¿vale? Distribuirla sí, venderla sí. La otra es, si hay un consumo de sustancias, es una enfermedad y como cualquier otra enfermedad requiere de un tratamiento, pero requiere de un tratamiento de una persona especializada claro. En el tema. ¿A qué me refiero? No porque yo fui un consumidor de sustancias, yo tengo la habilidad de tratar a todos los que consumen sustancias, porque a lo mejor el hecho de que yo consuma sustancias es que llegué por alguna situación de familia, de pareja, y la otra persona que consume sustancias probablemente ha llegado por otra situación muy diferente, ¿no? Entonces, sí promover estos espacios, por ejemplo, acudir al psicólogo, acudir al psiquiatra y trabajar de manera multidisciplinaria en coordinación pues con alguien que se dedique a la salud mental, pues para poder ayudar, ¿no? Porque lo cierto es que la adicción es algo que se puede curar, ¿no? Doctor, ahorita hablabas específicamente del consumo de sustancias, pero también mencionaste al inicio que no necesariamente la adicción es por consumo de sustancias. También a las adicciones que no tienen que ver con el consumo, sino justo con los juegos, con el internet, etcétera, ¿también es tratable y también se trata de la misma manera? No, los tratamientos son de manera personalizada. ¿A qué nos referimos? Cuando se consume una sustancia, esta genera un efecto dentro del cerebro, puede ser algo para arriba, puede ser algo para abajo. En el caso de las adicciones a los procesos como los videojuegos, aquí la interacción es diferente, las apuestas, por ejemplo. Entonces, no hay un tratamiento farmacológico indicado, sino más bien se maneja a partir de la psicoterapia, ¿no? ¿Qué es la psicoterapia? El tratamiento a través de la palabra. Y la gran mayoría de los psicólogos son los que realizan estas intervenciones, ¿no? Entonces,
Pongo una gráfica, la verdad es que esta gráfica me parece como muy esquemática, porque nos habla de cómo ha ido evolucionando el consumo de sustancias. Si bien esta gráfica no nos habla del consumo, sino la gente que busca el tratamiento, pues estamos viendo que, por ejemplo, de las ganadoras ahí, pues se ve el alcohol, se ve la marihuana, pero una de las que más se ha visto que se está consumiendo a partir del 2022, 2023, es las metanfetaminas o algo que se llama cristal, ¿no? Y es algo que el costo es bajo, los efectos se mantienen durante mucho tiempo y pues la gente llega a utilizarlo como para disminuir la necesidad de dormir, sentirse más alegre, sentir que pueden hacer muchas cosas, pero generan muchos daños o muchos estragos a futuro, ¿no? En la parte lateral está una clasificación que, si bien esta clasificación no nos define los neurotransmisores, pues sí entendemos un poquito más cómo funcionan las sustancias. Hay sustancias que nos dan para abajo, ¿no? Los depresores del sistema nervioso central. No estoy diciendo que generen tristeza, sino que apagan el cerebro. ¿Y cómo se ve? Como que me pongo más relajado, me pongo más grandilocuente, puedo platicar con las demás personas. Y por ejemplo aquí se encuentra el alcohol, ¿no? Que es uno de los clásicos, ¿no? Y la gente llega a beber como para poder disminuir la ansiedad o poder hablar con otra persona. También encontramos los sedantes hipnóticos, que aquí son las benzodiazepinas, y los disolventes volátiles, como es el tolueno, el activo, la mona, como le llaman, ¿no? Después encontramos a los opioides, que es la morfina y la heroína, que no son muy comunes, son de uso médico para quitar el dolor, pero también tienen un uso ilegal, ¿no? Y aquí encontramos, por ejemplo, el fentanilo, que creo que ahorita es uno de los temas que más se está hablando, se está hablando de la heroína, y una de las características que tienen los opioides es que cuando nosotros lo consumimos de manera importante, pues el cerebro se va apagando poco a poco y podemos llegar a una depresión respiratoria. Si nosotros no sabemos el manejo adecuado, pues podemos ponernos en riesgo, ¿no? Después están las sustancias que se denominan estimulantes del sistema nervioso central. ¿Qué son los estimulantes del sistema nervioso central? Sustancias que nos dan para arriba, ¿no? Son sustancias que en algún momento nos quitan el sueño, nos hacen actuar mucho más, nos hacen no tener hambre, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, sustancias que son muy de uso general, como por ejemplo el café, ¿no? Por ejemplo el té, ¿no? Por ejemplo el chocolate, ¿no? Que creo que a todo el mundo nos gusta el chocolate. Pero encontramos sustancias mucho más potentes. Por ejemplo, encontramos a la nicotina o al tabaco, encontramos a la cocaína, que es lo que se le denomina polvo o se le denomina piedra, y encontramos a las anfetaminas o metanfetaminas, que es el cristal, ¿no? Que son sustancias que generan mucha adicción, que son sustancias que generan mucho poder adictivo y que son un problema a nivel nacional. ¿Qué es el que mencionabas ahorita que está muy de moda? Sí. La anfetamina, y que también es considerada, ¿de qué otro nombre tiene? La metanfetamina, en el coloquio la gente se le denomina cristal, ¿no? Yo creo que ya esto es como un brevario anterior. Breaking Bad, por ejemplo, que es esta serie que en algún momento fue muy famosa, se habla exactamente del problema en Estados Unidos. La situación es que el problema que fue hace 10 años en Estados Unidos, ahora es el problema de México, ¿no? Entonces, el cristal es una de las sustancias que, por su fácil accesibilidad, se vuelve un problema para la población. Y más en los jovencitos, que en algún momento, pues con lo poquito que pueden llegar a tener, pueden comprar, pues a lo mejor una dosis de cristal, y se vuelve un problema, ¿no? Y ya finalmente hablamos de los alucinógenos, que no son sustancias que generan adicción, sino más bien generan ciertas experiencias. Y aquí encontramos al LSD, encontramos a la cannabis, a la ayahuasca, al peyote. Pero creo que los primeros son los más importantes, ¿no? De ahí vamos a hablar de las sustancias de inicio. ¿A qué nos referimos con sustancias de inicio? Son las sustancias que nos introducen al consumo de una sustancia, ¿no? No probamos todas, pues porque a lo mejor en la juventud pues no tenemos capacidad económica, no hay el acceso, entonces por lo regular se tiende a utilizar sustancias que pues son baratas, que se pueden consumir de manera fácil. Y vamos a ver que el promedio de edad ha ido disminuyendo cada vez más. ¿Y esto por qué? Pues porque la percepción del riesgo cada vez está disminuyendo. La gente ya no le tiene miedo al consumo de algunas sustancias. ¿Y por qué?
Pues por lo regular yo sigo a un Instagramer, yo sigo a un TikToker y él hace el consumo, o hay música, ¿no? A lo mejor hay un videojuego donde se hace esto y pues yo lo veo como muy normal, ¿no? Muy normal. Es algo que sucede, mis amigos lo hacen, entonces esa disminución de la percepción del riesgo hace de que la población empiece a consumir a muy corta edad. Doctor, pero esto me hace preguntar, en realidad esto no es nuevo, ¿no? O sea, desde los 70s, 80s, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la época hippie, etcétera. O sea, el acceso a las drogas y la idea del riesgo, en realidad desde hace muchos años ha sido de esta manera, como muy social o muy normalizado. ¿Por qué ahora se ha aumentado o más bien disminuido la edad de inicio de consumo cuando siempre ha existido todo este acceso? Las sustancias llevan años existiendo. Yo creo que llevan el mismo tiempo que la misma sociedad, ¿no? Claro. Sí han sido un problema, pero por lo regular no se ha visualizado tanto o no se le ha dado prioridad a los consumos de sustancias. Actualmente lo que se está viendo es que se está consumiendo cada vez más y esto está generando que pues esté generando problemas en las familias, problemas en las escuelas, ¿no? Es importante visibilizar esta situación porque si no la conocemos no la vemos, ¿ok? Yo como padre de familia o yo como maestro, si no sé o no conozco de algunas sustancias, y no estoy diciendo que promueva vete a consumir, sino si yo no conozco del tema, probablemente pueda ver a un jovencito y nunca darme cuenta de que está consumiendo una sustancia. Ahora, sí entiendo que a lo mejor posterior a la situación del COVID, como que se ha visualizado un poco más esta parte de la salud mental y se ha dado más prioridad a esta situación del consumo de sustancias. Pero como bien lo comentas, las sustancias han estado ahí desde hace mucho tiempo. Además, muchas de estas son como generacionales. Claro, muy normalizadas, Ajá. ¿no? El cigarro era una cosa espectacular en los 70s. Sí, y por ejemplo, los boomers beben mucho, pero los millennials y los centennials ya no consumen alcohol porque está mal visto, porque te hace subir de peso, pero fuman marihuana o consumen vapeadores, por ejemplo. Okay. Entonces, las generaciones van cambiando de acuerdo a las sustancias que se van presentando, además que hay algunas que son muy innovadoras, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que yo esté vapeando y conecte a la computadora y ahí se está cargando, como que se vea mucho más tecnológico. El tabaco no se ve tecnológico, huele feo, ¿no? Entonces las sustancias van evolucionando junto con la sociedad, ¿no? Claro. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Yo quisiera que para poder complementar un poco más del tema, le digamos a nuestra audiencia que tenemos algunos materiales a los cuales pueden acceder mediante el enlace en los comentarios o en el código QR que está apareciendo en sus pantallas. Y bueno, vamos a empezar con la parte de las preguntas y las respuestas porque hemos recibido muchos comentarios y muchas preguntas de nuestro público, así que quiero ver si me acompañas a leerlos. Claro que sí. Vamos para allá. Tengo acá la primera pregunta de Monse Pacheco, que dice, no es cierto, de Alejandra Martínez. Buenas tardes, ya lista para aprender. Me encanta, muchas gracias Alejandra, siempre es un buen momento para aprender algo nuevo. José Díaz nos pregunta, ¿por qué el alcohol y el tabaco siguen siendo las principales sustancias de inicio pese a las campañas preventivas? Algo que hay que tomar en cuenta es que son sustancias que si bien se denominan legales, no quiere decir que lo legal sea bueno, claro, ¿no? Y es importante mencionar que estas sustancias son de fácil acceso, se encuentran en tiendas de autoservicio, se encuentran en lugares y la forma de acceder es muy pronta. Si bien hay una ley general de salud que prohíbe la venta a menores de edad, pues lo cierto es que sí hay algunos lugares que pues no cumplen con estas regulaciones y muy comúnmente se tiende a romper la regla. Por ejemplo, algo que me pasaba mucho en el UNMK donde estaba laborando es que los jovencitos ponían caña de oro, que es un alcohol destilado, dentro de las botellas de Bonafont, ¿no? Entonces, pues se ve transparente, o sea, a menos de que huelas el agua, notas que tiene alcohol. Entonces, muchas veces los jóvenes, ya sea por romper la regla, porque parece gracioso, porque estoy yendo en contra de la normativa, pues puedo llegar a meter alcohol dentro de la escuela y este puede ser un problema, ¿no? Porque ahora estoy inmiscuyendo a lo mejor a jovencitos que pues no tienen ninguna relación con el consumo de sustancias, pero porque es mi amigo, voy a consumir, ¿no?
Y a lo mejor esas son esas sustancias de inicio, ¿no? Que en algún momento pues hay que tener como mucho cuidado. Pero mucho cuidado, también regular esto debe ser muy complicado, ¿no? Porque Sí. como bien comentas, de repente se buscan las maneras de poder seguir haciéndolo. Entonces, más bien, creo que la mejor campaña sería la informativa. Sí, anteriormente, y creo que hasta la medicina cae un poco en esto, en esta idea de apadrinar o el paternalismo, ¿no? Es que esto está mal, no lo debes de hacer. Más sin embargo, nos hemos dado cuenta que estas conductas restrictivas pues no han funcionado del todo, ¿no? Porque si bien puedes prohibir algo, pues siempre va a haber una manera de evadir esa prohibición. Lo que hemos visto es que darle información de manera adecuada a los jóvenes, que estén informados de las consecuencias, ha sido la herramienta más útil para que ellos mismos digan, ¿sabes qué? Yo no voy a consumir cierta sustancia, ¿no? ¿Qué riesgos puede haber con el consumo? ¿En qué situaciones me puedo ver? Y también que con el personal que trabaja en las escuelas como los papás sean accesibles a que si yo en algún momento me equivoqué, hice algún consumo, que puedo llamarte y que tú vas a ir por mí y que me vas a apoyar, ¿no? Claro. Porque algunas veces tomamos esa conducta de te voy a regañar, te voy a anexar, y entonces en vez de que el jovencito se sienta con tranquilidad de poder hablar del tema, pues simplemente lo calla hasta que se vuelve un problema mayor, ¿no? Claro. Tengo un comentario de Sara Hernández que dice, saludos desde la Escuela Cultura y Patria, CDMX. Muchos saludos, Sara. Y la siguiente pregunta de Olvera Delgado, el cual dice, ¿de qué manera influyen las creencias culturales y sociales en la normalización del consumo de adolescentes? Es muy amplia esta creo que puede ser muy amplia, pero ¿qué podemos contestar a esto, doctor? Miren, comúnmente el consumo de sustancias, por ejemplo, se decía es que tienes que salir a beber porque si no, no vas a aguantar, ¿no? Hacer callo, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, si vas a una fiesta tienes que beber, ¿no? Muchas veces dentro de la cultura mexicana está bien visto el consumo de ciertas sustancias y creo que no debería de ser de esa manera, ¿no? Entiendo que en la parte social, pues el consumo de sustancias como que sirve para romper un poco el hielo, para poder hablar o para poder disminuir la ansiedad, pero sí creo que estos mensajes pueden ser un poco contradictorios, ¿no? Porque yo como papá puedo decirte no bebas, pero a lo mejor el fin de semana pues tengo la caguama o tengo la cerveza, ¿no? Entonces se vuelve un mensaje como un poco contradictorio Claro. para el jovencito. Y lo cierto es que se normalizan muchas de esas conductas, ¿no? Y pues el jovencito pues es más lo que ve, menos lo que escucha, ¿no? Doctor, y ahorita que mencionabas esto, ¿qué tan cierto es esta, no sé, esto que dicen de para que aguantes? O sea, porque también entiendo el interés del tutor, del padre de familia, de decir, bueno, pues yo prefiero, la típica de yo prefiero que lo haga frente a mí, pero no esos extremos, sino el decir, bueno, para que sepas a qué sabe el alcohol, que si un día vas a un lugar reconozcas que esto sabe así, etcétera. ¿Eso realmente se puede generar como cierto callo, como lo decíamos? Es que no es el término callo y habla más de un término que se denomina tolerancia, ¿vale? Comúnmente cuando iniciamos el consumo de una sustancia o iniciamos a probar una sustancia, pues tal vez con poquito de esta sustancia, una botella de 355 de una cerveza ya nos genera efectos. Pero el cerebro es una cosa magnífica, va haciendo desaparecer ciertos receptores pues como para protegerse, ¿no? Entonces si yo vuelvo a beber esa cantidad, pues probablemente el efecto que yo estaba buscando pues no se genere. Más sin embargo, el usuario, el adolescente, el adulto no va a entenderlo de esa manera. Entonces, ¿qué va a hacer? Beber cada vez más para obtener el efecto que antes tenía. Es contraproducente, ¿por qué? Porque si bien 355 mililitros de alcohol es algo manejable para el hígado, 5 litros o 5 caguamas, pues no es lo mismo. El hígado va a sufrir para eliminarlo, el cuerpo va a sufrir para eliminarlo, y entonces ya podemos decir que esta persona ya no tiene un consumo responsable, sino ya está teniendo una dependencia, ya no es algo opcional, sino ya lo requiere. Entonces sí es una situación importante porque algunas veces damos mensajes un poco equivocados, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Perdón, estoy acá leyendo el último comentario de Liliana Chávez que dice, buenas tardes, Escuela Fray Melchor de Talamante, CDMX, presente.
Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero preguntarles si ya forman parte de nuestro canal de difusión en WhatsApp, Estrategia en el Aula. En este espacio de WhatsApp pueden encontrar recursos, información y contenidos para prevenir el consumo de drogas y sobre todo fomentar estilos de vida saludables, pero desde las aulas. El enlace está disponible en el chat de comentarios. Ahora, quisiera que por favor, doctor, hablemos sobre las etapas y la progresión del consumo. Ok. Algo que es importante de tomar en cuenta es que la única forma de evitar que un adolescente consuma sería enmicándolo y metiéndolo en mi bolsita, exacto, ¿no? Yo no voy a tener control total de lo que va a ser un adolescente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que probablemente en algún momento el adolescente o el joven en la prepa va a experimentar con el consumo de una sustancia. Sí. Y eso no quiere decir que tenga una dependencia, sino simplemente experimentó y ya nunca volvió a consumirlo, ¿vale? Aquí hay algunos términos que son importantes que probablemente estén viendo en la pantalla, que es experimental, ¿no? Inicia por curiosidad y por querer pertenecer a un grupo social, y aquí vemos las que más comúnmente se consumen, ¿no? Alcohol, tabaco y sustancias ilegales, principalmente el cristal o los inhalables, ¿no? Ya un consumo habitual es diferente. Aquí no solamente es un consumo por curiosidad, sino ya es un consumo regular y está acotado a la situación social. Es decir, yo no consumo cuando estoy solo, pero cuando voy a una fiesta, pues a lo mejor pruebo 1 o 2 cervezas. El clásico solo social. Ajá, y no me genera en algún momento problemas, ¿no? Pago mi Uber y llego a mi casa de manera responsable, ¿no? Y ya después viene el término uso nocivo. ¿A qué nos referimos con uso nocivo? Que ya genera consecuencias negativas, es decir, cuando bebo me pongo mala copa, ¿no? Y ya empiezo a agredir a otra persona, o tengo blackouts y no me acuerdo dónde estoy, o tal vez tengo un novio y en algún momento con el consumo voy y tengo un contacto sexual de riesgo, ¿no? Entonces ahí ya es un uso que ya no es adecuado, ¿no? Y en algún momento está poniendo en riesgo mi integridad. Y tal vez la del otro, ¿no? En este caso particular del novio, por ejemplo. Entonces sí es una situación a tomar en cuenta, porque si vamos viendo va evolucionando, es como ese avioncito que va agarrando vuelo para convertirse en un problema, ¿no? ¿Y cómo lo frenamos? ¿Cómo se vuelve del primer consumo un consumo solo por curiosidad a que ya se vuelva algo nocivo? Ok, sí es importante tomar en cuenta que las conductas prohibicionistas desde el punto de vista gubernamental no han funcionado del todo. Y como papás tampoco podemos prohibir cosas, porque siempre va a haber manera de volarnos la regla. Más sin embargo, lo que hemos visto es que ofrecer información de manera adecuada, y si yo no puedo ofrecer la información como papá porque dices, tal vez de esta información yo no sé, pues a lo mejor acudir con un profesional de la salud. No necesariamente el psiquiatra, puede ser un psicólogo, puede ser algún trabajador social, que en algún momento me orienten a un espacio donde me puedan ofrecer información y puedan ofrecerle información a mi chavito acerca del consumo de sustancias, para que en algún momento él dimensione qué es lo que está pasando. Porque cuando estamos pequeños no dimensionamos hasta dónde pueden llegar nuestras acciones, ¿no? Y esperarnos hasta que este consumo exista, hacerlo antes, ¿a qué edad más o menos podemos hablar de esto? Yo creo que esto debería ya ser parte de la educación que se da a partir de primaria y secundaria. No deberíamos de esperar a que haga un consumo para empezar a ofrecer esta información. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos al consumo de sustancias y todos en algún momento, algún amigo, alguna situación específica nos va a llevar a ver, conocer o experimentar con ello. Sí creo que ofrecer información adecuada y en algún momento amigable nos hace dimensionar la situación de que una sustancia no nos va a generar un bien, sino al contrario, a lo mejor lo poco que se iba a lograr en el crecimiento, en este desarrollo neuronal, pues tal vez no se va a lograr por el consumo de sustancias, y tal vez esa ventaja que a lo mejor tenía, pues ya no se pueda dar de manera adecuada, ¿no? Claro, y poder expresarlo así también me parece una buena manera de poder acercarse, ¿no?, al niño. Entonces, me gusta esa manera. ¿Qué otros factores de riesgo? Ya hablaste de lo social, de lo familiar, de lo normativo. ¿Qué otros existen? Si vemos en esta diapositiva, vemos como muchas cosas que intervienen en los primeros consumos.
Los personales y principalmente los dos últimos me interesan, esto de habilidades de afrontamiento. Si bien como adultos algunas veces nos ponemos tristes cuando nos deja la novia o rompemos, pues lo cierto es que los jovencitos no tienen esta habilidad de afrontar ciertas situaciones y el consumo de sustancias se vuelve como esa sustancia que me apapacha ante ciertas situaciones. Yo creo que eso no es algo que deberíamos de hacer, y esto de la búsqueda de sensaciones o de la experiencia que me genere felicidad hace que muchos adolescentes o jóvenes consuman sustancias. Pero, por ejemplo, esta parte de lo ambiental, algo que me parece bien interesante y creo que no se toma mucho en cuenta son las alternativas de esparcimiento, ¿no? Hay muchos maestros que dicen que el ocio es la madre de todos los males, ¿no? Y si nosotros generamos espacios como parques, como canchas, como espacios como bibliotecas, lugares a donde yo pueda ir y divertirme de manera sana, pues a lo mejor va a ser que yo no llegue a consumir una sustancia. Más sin embargo pasa lo contrario, los parques están absorbidos por los chicos que consumen sustancias, claro, o el punto se encuentra ubicado en la cancha donde yo me encuentro. Entonces, ¿a dónde voy yo? ¿Qué es lo que hago? Y algunas veces los chavitos es difícil que sepan manejar su tiempo libre, ¿no? Entonces se vuelve un problema, ¿no? La otra situación de la parte medioambiental es los mensajes que se dan a través de redes sociales. Por ejemplo, se tiene una ley muy robusta acerca de que los comerciales no deban de pasar en televisión, pero yo estoy más que seguro que si le preguntas a algún jovencito, pues ya la televisión ya no la ven. Claro. Ven redes sociales, ven YouTube, ven TikTok, ven Instagram, y si bien no son mensajes explícitos, pues algunas veces el artista que yo sigo consume cierta sustancia, la canción que yo escucho tiene relación con el consumo de cierta sustancia, y eso normaliza muchas veces esta situación de que yo inicie el consumo de cierta sustancia, cannabis, alcohol, marihuana. Y esta parte de lo familiar, sí. Cannabis y marihuana entran en el mismo término, sí, ¿cierto? Cannabis es el término científico, marihuana o hashish es el término en el coloquio, digamos, así se le conoce, ¿no? Y lo cierto es que es una de las sustancias que más se normalizan porque es muy económico comprar marihuana y es muy accesible para los jovencitos que a lo mejor tienen una mesada muy pequeña, que a lo mejor y no tienen mucho dinero, pues el consumo de marihuana es una de las que más se ha visto y que más estragos genera en el crecimiento del cerebro, ¿no? Eso justo iba a preguntarte. Hace ratito cuando hablabas de las diferentes sustancias, hablabas de la que te lleva a la depresión, la que te lleva... Y la marihuana particularmente o cannabis venía en la parte de no generar adicción. Esto entonces sí está de alguna manera investigado, no regulado, pero investigado. Sí, la marihuana tiene una característica, funciona como depresor del sistema nervioso central, pero también funciona como psicodélico. ¿A qué nos referimos? Genera efectos disociativos, que el tiempo va más lento, que estoy relajado, que me estoy comiendo mis chetos con cajeta. Muchas veces eso es lo que se busca con el consumo de la marihuana. Pero sí es cierto que a largo plazo el desarrollo neuronal o la poda de ciertas neuronas pues no se da de manera adecuada. Y se ha visto que muchos chicos que consumen a temprana edad tienen más riesgo de generar psicosis o debutar con un padecimiento que se llama esquizofrenia. Más sin embargo, no se ha visualizado. Entiendo que ahorita es la parte de la fiscalización de la marihuana, pero sí creo que es importante visualizar esa parte de que la marihuana sí tiene un riesgo, ¿no? Y pues actualmente las marihuanas que se venden ya no tienen la cantidad de THC que tenía anteriormente, ¿no? Como en esa etapa hippie donde el 4% correspondía al THC, actualmente se ha ido sembrando y se van haciendo cepas que ya tienen mayor cantidad de THC y el riesgo de que generen más problemas pues es mucho mayor, ¿no? Claro. Importante también saber lo que consumimos, como bien decías, no se puede hacer la prohibición, pero si se va a consumir algo, bueno, pues tratar de investigar un poco acerca de lo que se va a consumir, de dónde proviene, qué tanto me puede afectar o no, si hay algún tipo de reglamentación o de poder proteger mis derechos de alguna manera, ¿no? Muy bien, pues sigamos con tu presentación, por favor, doctor. Yo creo que esta parte de lo familiar creo que es algo nodular, porque si bien muchos chicos están en las escuelas, pues son responsabilidad y no del profesor, pero yo creo que el que debe de responsabilizarse de los comportamientos y de los consumos son los familiares. Y algo que vemos, por ejemplo, es
yo consumo en mi casa, pero tú no puedes hacerlo, ¿no? Es un mensaje un poco ambiguo, ¿no? O no hacen una supervisión adecuada. Pasa muy comúnmente que estamos muy embebidos en el trabajo y no hacemos una supervisión de los jovencitos y entonces empiezan a hacer consumos. Por ejemplo, me ha tocado en el consultorio ver chicos que ya llevan rato consumiendo y que los familiares apenas se están enterando que tiene el consumo y hasta lo saca de onda, ¿no? Dicen, oye, ¿desde cuándo consumías? Pues porque no ha habido una supervisión y algunas veces no nos damos cuenta de esos cambios tan sutiles en el comportamiento del adolescente, ¿no? Ahora, partiendo de este término de dependencia, que es chistoso, de manera científica adicción no viene, pero viene el término dependencia, ¿no? Entonces vamos a ver que la dependencia es este desarrollo, una necesidad intensa de consumir una sustancia o de realizar cierto comportamiento y que tiene estas características y son estos criterios diagnósticos que ponemos, a grosso modo es la pérdida del control. Yo ya no controlo la cantidad que consumo, ya se me sale de las manos, ¿no? A lo mejor y digo, me voy a tomar 2 cervezas y de pronto bebí demasiado y ya no me acuerdo de lo que hice, ¿no? Después viene esta parte de la priorización, ¿no? ¿Qué es la priorización? Que antes yo ahorraba para el alimento, ahorraba para ciertas cosas, ahora ya todo el dinero lo dedico a el consumo de sustancias. Ahora no voy a trabajar, sino me dedico a consumir esta sustancia. Y finalmente esta parte de los síntomas neuroadaptativos se refiere a los cambios que se generan en el cerebro y que corresponden a la tolerancia y la abstinencia cuando alguien deja de consumir una sustancia. Y que no tienes que tener los 3. No, puedes tener solamente uno y eso ya indica. Es más, de estos no necesariamente hay que tener tolerancia y abstinencia. Si tienen los 2 primeros ya es suficiente para definir que el consumo de sustancias ya está generando una dependencia. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos términos son algo clínico, pero si vemos a un adolescente que ya está consumiendo una sustancia, aunque no cumpla con estos criterios, sí es importante hacer una intervención, ¿vale? ¿Por qué? Porque no vamos a esperar a que el jovencito tenga una dependencia para empezar a hacer una intervención, sino si ya vemos que está consumiendo, tal vez hacer una intervención con los familiares o tal vez dirigirlo a alguna instancia, como puede ser un centro de salud, como puede ser un MC COSAMA, como puede ser centros de integración juvenil, que son instituciones que son a nivel nacional y que se encuentran en gran parte de la República Mexicana, ¿no? Ok, me encanta. Muy bien. ¿Algo más que hablar sobre la dependencia? Pues los criterios de abajo ya es como hacer un poquito más grande lo que se encontraba arriba, por ejemplo, este deseo o incapacidad para controlar el uso de sustancias, que ya lo habíamos comentado, el negarse a decir que tengo un problema con la sustancia, ¿no? Es muy común decir, yo no tengo un problema. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo diferencio cuando ya de verdad ya tengo la pérdida de control que mencionabas como un rasgo de dependencia? ¿Cómo puedo decir, bueno, pues sí, reconozco? Porque entiendo que también la primera parte para poder trabajarlo tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Sí. Que no sirve de nada si yo sé que tienes un problema, pero tú no lo aceptas. Sí, la verdad es que eso hace muy complejo el manejo del consumo de sustancias, porque algunas veces, me ha sucedido muchas veces en el consultorio, los familiares traen al niño, pero el niño dice, pues yo no tengo problemas con el consumo de sustancias. Más sin embargo, los papás dicen, oye, es que ya va mal en la escuela, ya ha tenido problemas, ya lo han agredido, ¿no? Entonces, muchas veces tiene uno que trabajar con el adolescente para que es como sembrar una semillita de duda, ¿no? Es como regar esa semillita para que el adolescente caiga en cuenta que sí está teniendo un problema con el consumo. Porque si yo no me doy cuenta que tengo un problema, pues voy a decir, ¿yo para qué requiero un tratamiento si yo no tengo un problema con el consumo de sustancias? Entonces eso es lo que se vuelve un reto, ¿no? Además de que si papá me lleva, pues entonces voy a hacer porque yo soy el adolescente, ¿no? Y entonces se vuelve una pugna entre el adolescente y su papá o el adolescente y sus papás, ¿no? Entonces algunas veces eso hace complicado esto, pero lo cierto es que el psicólogo, el psiquiatra se dedica específicamente a esto, ¿no? Y como personas civiles, personas normales, terrenales, ¿hay alguna manera de hacer este primer encuentro como para generar esta semillita para que a lo mejor la misma persona sea la que decida ir a la terapia?
Sí se puede hacer y nuevamente hacemos hincapié en esta parte de la información. Sí creo que como papás nos toca, uno, hacer intervenciones acerca de que el consumo de sustancias genera ciertos efectos, que en algún momento, si se requiere platicar, tanto el papá como los maestros, pues sean curiosos del tema, ¿no? Porque algunas veces es como, no hables de ese tema porque seguro te vas a volver... No. Permitirle al adolescente cumplir pues esa duda que tiene para que en algún momento él sepa la información y sepa usarla de manera adecuada, ¿no? Y la otra es, yo no estoy muy de acuerdo con esto de que vente a la fiesta y prueba el alcohol para que sepas qué es, pero sí es cierto que ver, ejemplificar ciertas situaciones, pues a lo mejor hace un poco más visible al jovencito que sí generan problemas, ¿no? El consumo de sustancias genera ciertos problemas, porque sí muy comúnmente se hace eso, ¿no? De prueba tantito para que sepas qué es, ¿no? A qué sabe, ajá. Pero sí creo que si en algún momento la idea es esa, pues complementarlo con información que en algún momento nos diga, oye, el consumo de alcohol genera esto, el consumo de alcohol genera ciertas conductas de riesgo, ¿no? ¿Y cuando es un adulto? En el adulto es un poco más complejo porque en el niño todavía hay la posibilidad de que el adulto pueda tomar decisiones acerca de él. Una compañera psiquiatra me decía, en los niños hay cosas que los niños pueden decidir, como el color de ropa con el que pueden vestir, las cosas que puedan comer, pero en la salud ellos no pueden decidir. Lo decide el familiar o lo decide el papá. El problema del adulto es que ahí ya no tiene tanto peso el familiar. Y algunas veces es triste porque los familiares están corriendo atrás de su paciente o de su familiar que consume sustancias, pues porque ya ha chocado un carro, porque ya puso en riesgo a alguien, porque ya vendió ciertas cosas y algunas veces eso hace muy complejo el manejo de estos usuarios. Yo creo que las intervenciones tienen que ser desde la adolescencia, ¿no? Y ya posterior, pues a lo mejor ir reforzando con algunas informaciones que pues no solamente en internet, como las que se han ofrecido desde el punto de vista gubernamental, sino también a lo mejor acudir a alguna institución que nos pueda apoyar para ello, ¿no? Muy bien, pues ¿qué te parece si ahora vamos a seguir respondiendo pues preguntas y también leyendo comentarios de nuestro público para seguir avanzando un poquito más en todo esto que seguramente todos estamos llenos de dudas? Claro que sí. Tengo un comentario de Eren Elizalde que dice, gracias por la información, es un tema del que me gustaría aprender ya que mi grupo es de 6º grado. Claro, como bien lo mencionabas, es un gran momento para platicar de esto porque están a nada, ¿no? Sí. De comenzar. Tengo acá una pregunta de Abraham Velázquez, dice, ¿qué intervenciones preventivas podrían aplicarse en los primeros años de secundaria para así fortalecer la toma de decisiones ante situaciones particular de presión social? Yo creo que si bien la información, ahorita estamos ofreciendo información, ¿no? Estamos haciendo algo que se llama psicoeducación. Yo creo que el adolescente, si no le dimensionas la información que se le está dando, va a ser una información muy general o muy genérica. Entonces algunas veces plantearle desde algún ejemplo, por ejemplo, o explicarle desde alguna situación vivencial de otro adolescente puede hacerle útil, ¿no? Algo que es muy chistoso y dentro del tratamiento también se valora es a lo mejor y las prioridades para mí no son las mismas que para ti, claro, ¿no? Y en los adolescentes sucede mucho. Por ejemplo, si tú me dices es que es algo malo, pues sí, entiendo que es algo malo, pero a lo mejor y te afecta para ganar musculatura en el gimnasio, por ejemplo, porque vas al gimnasio, ¿no? Claro. O si fumar ya no te va a permitir correr y a lo mejor formas parte del equipo de fútbol, ¿no? Entonces es como hacer un traje a medida de la situación de cada uno de los adolescentes. Eso hace que tenga un poquito más de impacto porque tiene relación con la vida del adolescente o la vida del joven, ¿no? A diferencia de solo decir las sustancias son malas. Exacto. Que creo que es un término que pues todos lo entendemos, ¿no? Pero no está relacionado a mi vivencia personal. Y como docente, por ejemplo, que tienes un grupo de 20 alumnos... Tal vez ahí sería un poco más complejo porque tal vez no tendrías la posibilidad de personalizar con cada uno de los estudiantes, pero sí la posibilidad de decir, oye, esta es la sustancia, ¿no? Tiene ciertas características, cuáles son los contras del consumo de sustancias y qué efectos son los que generan, ¿no? Si en algún momento llegas a consumir y en algún momento
crees que esto es un problema, yo voy a estar accesible a poder platicar contigo sin estigma, sin la idea de te voy a meter en problemas con tu papá, te voy a meter en problemas con tu mamá, porque algunas veces esas son las limitantes para acercarse a los maestros, ¿no? De, no, pues es que si le digo, me van a regañar o me van a correr de la escuela o en algún momento va a haber otra situación, entonces pues mejor lo callan, ¿no? Claro. Sí, generar este lugar de confianza y de donde se sientan seguros. Tengo un comentario de Olivia Delgado. Gracias por compartir tan importantes para el cuidado de nuestros jóvenes. Muchas gracias a ti, Olivia. Y una última pregunta de Ricardo Olvera. ¿De qué manera influye la autoestima y el proyecto de vida en la vulnerabilidad o en la protección frente al consumo? Yo creo que algo que es importante en la juventud, el adulto ya se autopercibe, ¿no? Ya sabe el valor que tiene, a lo mejor hay críticas afuera, pero ya sabe que pues cumple con ciertas cosas, pero el adolescente no. El adolescente se valida mucho de qué es lo que vive con sus compañeros, de que sí forma parte de un grupo social. Entonces algunas veces es esta parte de la autoestima, ¿no? Promover esta parte de qué es lo que vales como persona, qué sí puedes permitir dentro de tu persona, o qué es lo que no vas a permitir dentro de tu persona, porque muy comúnmente cedemos a situaciones para complacer a una persona, como puede ser una pareja que por lo regular se da en esa etapa, o un grupo de amigos, ¿no? Entonces, hacerle ver que uno, hay conductas de riesgo que me van a poner en una situación no adecuada. Y dos, saber qué es lo que sí puedo permitir y no permitir dentro de mi persona. Y esto no solamente aplica a adicciones, también aplica a contactos sexuales de riesgo y a situaciones de la vida, ¿no? Muchas gracias, doctor. Yo tengo una siguiente duda que creo que tiene que ver con la continuación de tu misma presentación. ¿Cuáles son las bases y sobre todo los objetivos de los tratamientos en el consumo de sustancias? O sea, si ya hay una persona que consume, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento? Bueno, el objetivo es multidisciplinario. Lo que se busca es minimizar los daños que se hayan generado con el consumo de sustancias. La disminución de riesgos. Exactamente. Okay. Y la otra sería, si en algún momento hay alguna conducta de riesgo que supere una situación que puedo manejar en casa, ofrecer un manejo que pueda llegar a ser, puede ser de manera intervención a través de la palabra, como la psicoterapia, o puede ser algo más como un tratamiento farmacológico, ¿vale? Y ahí es donde cae esta distinción entre la intervención por parte de psicología y la intervención por parte de psiquiatría, ¿no? Entonces, lo cierto es que las intervenciones son multidisciplinarias. No es solamente el psiquiatra o no solamente el psicólogo. También tiene que intervenir el maestro, tiene que intervenir el padre de familia, tiene que intervenir la trabajadora social. No nos podemos hacer ajenos. No es como de ya le eché la bolita al psiquiatra y que él se dedique a educar al chico. No. Aquí todos nos tenemos que involucrar para hacer que este niño mejore en cuanto a su situación personal y en cuanto al consumo de sustancias, ¿no? Okay. O sea, que podríamos decir que el objetivo principal del tratamiento no necesariamente es que abandone la sustancia, sino más bien a partir del caso particular, ¿qué hacemos con eso? Más bien el objetivo secundario es dejar el consumo de una sustancia, pero yo creo que lo principal es, entender por qué está consumiendo una sustancia y por qué llegó a ello. 2, a lo mejor hay algo detrás que está haciendo que este jovencito esté consumiendo una sustancia. Tal vez pueda ser una depresión, tal vez pueda ser ansiedad, tal vez pueda ser el rompimiento con alguna chica o un chico, tal vez sea alguna autopercepción, ¿no? Tal vez yo no estoy entendiendo mi sexualidad, entonces el consumo de sustancias hace que yo ya no me sienta tan mal. Entonces algunas veces no solamente intervenir en la sustancia, sino intervenir más allá, algunas veces nos hace entender que a lo mejor hay algo más. Y tampoco pelearse con el hecho de que si en algún momento alguien requiere el manejo farmacológico, pues a lo mejor esto no es malo, ¿vale? Claro. Es algo que está realizado por un profesional y que la finalidad es mejorar la funcionalidad y ayudar al usuario y en algún momento se va a retirar.
¿no? Por No supuesto. estigmatizar el uso de los medicamentos, pero tiene que ser por un profesional. Me encanta. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Es que me parece Ok, que es ok. vital, es súper importante decir esto, no estigmatizarlo, porque hay una especie de idea social de prejuicio de derrota, ¿no? Como el Sí. decir, ya te llevaron al Sí, psiquiatra, es ¿no? caer Lo bajo, platicábamos, ¿no? ya es caer bajo, o sea, ya necesitas medicamento, o sea, estás loquito, ya hay que internarte. Lo cierto es que la atención en salud mental y principalmente la psiquiatría, sí es cierto que estamos muy acostumbrados a escuchar esta parte de la psicosis, pero también nos sirve para entendernos a nosotros, entender esta parte de cómo pensamos ciertas cosas, y lo cierto es que el medicamento o el tratamiento farmacológico es una de las herramientas que tenemos, ¿vale? Esto que estamos haciendo de psicoeducación es una herramienta también. Claro. Pero sí hay que tomar en cuenta que si el jovencito ya no está saliendo de casa, ya no está haciendo actividades, ya dejó la escuela, a lo mejor esto ya sobrepasó la situación que pueda manejar a través de una psicoterapia. Entonces, el manejo con un medicamento, algunas veces de manera temporal, pues puede mejorar ciertas cosas y a lo mejor ya no perdió el semestre. A lo mejor y ya no se hizo daño, o a lo mejor y ya no atentó contra su vida, que puede llegar a suceder. Entonces, yo creo que si en algún momento llegamos con miedo con el psiquiatra, pues algunas veces es válido decir, oiga, doc, tengo miedo acerca de esto, explíqueme usted cómo funcionan los medicamentos. Claro. Y creo que no solamente es una de las habilidades, sino es una obligación del médico psiquiatra explicar cómo funcionan estos medicamentos y qué beneficios y cuánto tiempo probablemente vamos a utilizarlos, ¿vale? Claro. Estoy viendo acá en la diapositiva que habla de las intervenciones, sobre todo como docente, porque bueno, esta institución en particular nos ven demasiados directores, maestros que tienen a su cargo un grupo. ¿Qué intervenciones puede haber o puede hacer un maestro? Ya decías como darles la información, etcétera, pero ¿qué otras cosas podemos encontrar? Por ejemplo, algo que sería como muy útil es, por ejemplo, nosotros en la institución donde yo me encuentro utilizamos algo que se llaman psicoeducativos, y los psicoeducativos no solamente son intervenciones para los pacientes, sino también tenemos un psicoeducativo para familiares, ¿no? Y dirías, ¿por qué tiene que ir a clases el papá? Pues porque a lo mejor el papá desconoce mucho de los temas, ¿no? Y a lo mejor pues es que a mí me dijeron que anexarlo era la mejor idea. Claro. Y tal vez hay otras intervenciones que se pueden hacer. Puede haber a lo mejor algún espacio donde yo pueda hacer como una feria, donde yo pueda ofrecer información acerca de esto y cómo funcionan ciertas sustancias, ¿no? Para darse la oportunidad al adolescente de empaparse de esta información. Y la otra es, sí, tal vez se ve un poco coercitivo, pero vigilar qué es lo que cargan en sus pues en sus mochilas, ¿no? Esto es lo que te comentaba de las botellas, por ejemplo, ¿no? Que sí es una situación de riesgo, ¿no? Y los adolescentes no perciben mucho ese riesgo, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿y nos podrías repetir a qué instituciones se pueden acercar nuestros niños, niñas, adolescentes, o en su caso, por supuesto, los papás, los maestros? ¿Cuándo Sí. referirlo y cómo se llaman estas instituciones? Bueno, yo creo que algo que es importante es en el adolescente, si hay un consumo de sustancias, yo creo que es meritorio acudir a alguna institución para que nos ofrezcan información. Estas instituciones no solamente ven niños, también ven adultos, entonces es una información útil. Uno de ellos es una red que se denomina UNEM Secosama, que anteriormente se les denominaba UNEM Escapa, que eran centros de atención primaria en adicciones, ahorita son centros comunitarios de salud mental y adicciones. Hay un directorio, yo creo que lo van a poner o lo van a compartir. Ese directorio pone todas las unidades que se encuentran a nivel nacional, entonces es muy práctico a lo mejor poner la alcaldía o poner la ciudad donde yo me encuentro y probablemente alguno se va a encontrar cerca. Ok, ese directorio que mencionas es importante para nuestra audiencia que sepa que en este momento lo estamos poniendo en el chat de comentarios. Exacto. Para que puedan tener acceso a él. El otro es Centros de Integración Juvenil, que Centros de Integración Juvenil no forman parte del gobierno, es una organización sin ánimo de lucro, pero se han dedicado años a esta situación del consumo de sustancias. Y los centros de salud, algunos cuentan con el área de salud mental, entonces algunas veces acudir al centro de salud pudiera ser buena idea.
Digo, ya depende de la accesibilidad económica, pues acudir con algún psicólogo o en su caso algún psiquiatra. Ellos les van a dar la información pertinente y si no es algo que requiera del psiquiatra, pues tal vez lo va a referir con algún psicólogo especialista en el área. Pero sí, las principales, un MC COSAMA y centros de integración juvenil. Perfecto, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Quisiera que ustedes me acompañen, por favor, a ver la siguiente información que es muy importante. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Y bueno, para prevenir situaciones de riesgo, los quiero invitar a descargar la guía para docentes, Intervenciones en el aula. El enlace para poder descargarlo está disponible en el chat de comentarios de esta misma transmisión. Doctor, quisiera seguir leyendo los comentarios y las preguntas que nuestra audiencia pues, nos ha hecho favor de compartir a lo largo de esta transmisión. Claro que sí. Vamos para allá. Tengo acá un comentario de Eli Pérez que dice: este tema debe de ser tratado en la familia, en la escuela y en la comunidad. Cada quien desde su entorno debemos brindar apoyo y acompañamiento sin juzgar. Creo que resumiste todo bastante bien, Eli. Muchas gracias por estar acá con nosotros y qué importante, como bien decía el doctor, que todos nos hagamos responsables, ¿no? No es aventarnos la bolita entre todos, sino realmente darnos cuenta que esto es algo que nos influye como sociedad y importante tratarlo de tal manera. Tengo acá otra pregunta de Mila Díaz que nos dice: mis alumnos refieren muchos problemas emocionales como detonante. Como docentes, ¿qué se puede aplicar en el aula para prevenir el consumo? Creo que es una pregunta muy recurrente, ¿no? O sea, creo que todos nuestros docentes están como con esta incertidumbre, esta inquietud de qué puedo hacer yo si yo no soy el padre del niño, ¿no? Entiendo. Algo que hay que tomar en cuenta es que en la adolescencia nuevamente no hay estas estrategias para manejar ciertas emociones. El adulto puede enojarse, puede ponerse feliz, pero no deja de hacer sus actividades diarias. El niño no, y algunas veces lo maneja hasta de manera motora, o se para, grita, corre, ¿no? Algunas veces eso hace que pues sean como regañados, ¿no? Que es el niño que en algún momento no pone atención. Entonces, algo que es importante es, yo creo, enseñar al niño qué emociones está teniendo y cómo puede gestionarlas de manera adecuada. Entiendo que a lo mejor eso ya es parte de la psicología, pero también a nosotros como docentes nos toca decir, oye, esto es enojo, ¿no? ¿Cómo lo voy a manejar? No tengo que llegar a los golpes, no tengo que llegar a la agresión. Sentirse enojado no es algo malo, más sin embargo, agredir a una persona sí lo es, ¿no? Y algunas veces eso nos lleva a que, ok, me siento enojado, entonces me fumo marihuana y me tranquilizo. Enseñar que a lo mejor el consumo de algunas sustancias, si bien en un principio puede ser útil, a lo mejor a largo plazo no sea la estrategia adecuada. Claro. Entonces, muchas veces aprender a identificar la emoción que estoy teniendo y aprender a gestionarla, creo que es muy útil para los jovencitos. Y creo que eso por lo regular se realiza pues en la primaria o en la secundaria, ¿no? Y doctor, perdón que lo mencione, pero también creo que como adultos, ¿no? Y entender y reconocer que si yo no tengo las herramientas de poder gestionar mis emociones, pues ni modo. O sea, es parte de una generación incluso, y entonces ver de qué manera nunca es tarde para empezar a trabajar pues la inteligencia emocional, ¿no? Lo cierto es que las emociones son parte de la vida, no podemos negarlas. Sentirse mal es algo normal. El problema es cuando estas sensaciones nos están llevando a conductas no solo de consumo de sustancias, sino nos están poniendo en riesgo, o ya estoy atentando contra mi vida. Creo que esa es una situación que pues a lo mejor ya esté escalando, ¿no? Entonces, si yo no sé manejar o gestionar mis emociones, pues acudir a lo mejor con un especialista que me coache o me enseñe bien pero cómo no manejar. Coaches motivacionales, estos que están de moda, ¿no? El psicólogo, ¿no? El psiquiatra, que en algún momento me va a dar ciertas estrategias que a lo mejor y me ayuden a gestionar estas emociones que estoy teniendo. Claro, y como lo mencionábamos al inicio, importante para mí retomarlo y decirlo, no es un fracaso, ¿no? El no saber hacerlo no es un fracaso, sino el saber que no tienes estas herramientas y que aún así sigas
pues sin buscar ayuda. Exactamente. Tengo un comentario de Rosalinda Miranda. Excelente ponencia, felicidades por el seminario. Muchas gracias. Una estrellita para ti, doctor. Gracias. Un comentario de Cindy Urbina que dice, las actividades recreativas y físicas son una estrategia lúdica para crear entornos saludables. Claro que sí. Y es más, yo diría que hay que promover esa parte. Yo creo que el jovencito tiene que tener espacios recreativos donde no solamente realice actividades físicas o actividades motoras, sino también socialice con otro tipo de jovencitos, otro tipo de niños, ¿no? Sí hay que recuperar esos espacios que a lo mejor es la cancha donde se consume o ese donde se encuentra el consumidor de alcohol, el chanito, ¿no? Hay que recuperar esos espacios para que las juventudes puedan realizar actividades, ¿no? Y nuevamente, tal vez va a sonar un poco repetitivo, pero el ocio es la madre de todos los males, ¿no? Sí. Entonces, si les damos actividades sanas, si les damos actividades recreativas y educativas, yo creo que el dejar entrar las sustancias va a ser difícil. Claro. Y por último, una pregunta de Isabel Tobar. ¿Qué actitudes debemos de tomar frente a estudiantes que son sorprendidos en la escuela consumiendo alguna sustancia adictiva? Creo que es un paradigma, pero creo que la idea sería que fueran conciliadoras. ¿A qué me refiero? Yo creo que regañar a una persona sí puede ser útil en ciertas circunstancias, ¿no? Porque lo cierto es que está haciendo algo que está mal y no puedes como que minimizar la situación que está mal. Pero algunas veces hay que ser conciliadores en la situación que está viviendo el adolescente, porque a lo mejor no sabemos qué hay detrás, ¿no? Claro. Tal vez está viviendo una situación difícil en casa, tal vez está viviendo una situación difícil con los amigos, tal vez no exhibirlo, sino más bien en un espacio aparte, platicar, ser conciliador y en algún momento hacer la intervención con él y hacer la intervención con los familiares responsables. Hay que hacerle saber que sí está siendo un problema y darle seguimiento, porque algunas veces como docente ya le dije al papá, Él no hizo nada, ya no es mi que problema. se haga cargo, ¿no? Claro. Y algunas veces dice uno, pues a lo mejor no se hicieron cargo, o a lo mejor estamos notando cambios, que se está aislando, que está teniendo alguna conducta extraña en la escuela, pues a lo mejor ver si realmente sí se está llevando un seguimiento acerca de estas intervenciones, ¿no? Pero sí creo que el castigar o el tratar mal a una persona, por lo menos a mi parecer, no ha funcionado muy bien. Claro, y se ha hecho por muchos años de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, de llegar y regañar y decir, está mal. Estás mal, Ajá. eres un drogadicto. No. Y mira, yo sé que ya había dicho que era la última pregunta, pero sí quiero terminar con este comentario porque me parece muy acertado de Blanca Itandeui, que dice, la intervención familiar puede hacer una gran diferencia. Adolescentes y jóvenes acompañados siempre se sentirán más seguros. Me encanta nuestra audiencia, porque creo que hay una evolución de que han estado aprendiendo bastante, como bien decías, que sirven todas este tipo de seminarios pues para seguir informándonos y reconociendo que siempre podemos aprender algo nuevo. Gracias. De nuevo, muchísimas gracias a ti, doctor Irving, por toda esta información, porque creo que con tus aportaciones, pues definitivamente reforzamos toda esta información de la que hemos venido ya hablando desde hace tiempo sobre el consumo de sustancias como un trastorno multifactorial que suele iniciar particularmente en la adolescencia y puede evolucionar pues hasta la dependencia, y es lo que queremos prevenir. Así que su tratamiento requiere intervención temprana, multidisciplinaria y sobre todo, y muy importante que el doctor lo mencionó varias veces, sin estigmatización. Así que si desean conocer un poquito más sobre el tema, el doctor Irving nos ha hecho favor de compartir mucho material complementario y los enlaces para acceder a este material están disponibles en el espacio de comentarios de esta misma transmisión. En caso de que necesiten apoyo, recuerden que pueden llamar siempre a la línea de la vida 800-911-2000. En este espacio van a poder encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información en general relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida 800-911-2000 está disponible las 24 horas de los 365 días del año, así que es bien importante que sepan que siempre pueden acceder. ¿Tienen problemas para acceder también a la plataforma Cursos Aprende MX? Pues quiero que por favor me acompañen a ver la siguiente información.
¿Cómo inicio sesión en Cursos Aprende MX con Llave MX? Si aún no tienes Llave MX, ingresa a llave.gov.mx y crea una cuenta utilizando tu número de celular y correo electrónico. Al crear tu cuenta necesitarás tu CURP, código postal, ingresa tu número celular y crear una contraseña. No la olvides porque la ocuparás más adelante. Una vez completes el registro, confirma tu cuenta a través de tu correo y SMS. Cuando tengas tu llave MX activa, sigue estos pasos. Ve a cursos.aprende.gov.mx y haz clic en Iniciar sesión. Selecciona la opción de Iniciar con llave MX. Escribe tu correo o número celular y la contraseña que utilizas para entrar a llave MX. Si es la primera vez que ingresas de esta forma, se te solicitará autorización para compartir tus datos con nuestra plataforma. Haz clic en Continuar. Así tendrás acceso a tus cursos activos o podrás explorar nuestra oferta educativa. Esta actualización no afectará el progreso de tus cursos. Descubre tu siguiente camino de aprendizaje con Cursos Aprende MX. Gobierno de México. Bueno, pues ya lo saben, pueden explorar la plataforma Cursos Aprende MX a través del código QR que está apareciendo en estos momentos en su pantalla o en el enlace disponible también en el chat de comentarios. Quisiera que veamos los resultados a la primera pregunta que les compartimos al inicio de este seminario. ¿Cómo impacta en adolescentes y jóvenes hablarles sobre el consumo de sustancias? Y vamos a ver por acá las respuestas. Tengo, no lo tengo, el 75% el cambiar su forma de pensar, 12% consideran que no es importante, 9% creen que se relaciona con su edad y solamente un 4% no les afecta en nada. O sea que tenemos que un mayor porcentaje cambia su forma de pensar y actuar. Esto creemos que es cómo les impacta a los adolescentes y jóvenes hablarles sobre el consumo de sustancias. ¿Qué opinas de estos resultados, doctor? Pues creo que hicimos un buen trabajo el día de hoy. Lo logramos. Sí, lo cierto es que sí, impacta mucho en cómo piensa el adolescente y lo cierto es que a largo plazo es de las mejores intervenciones que hay. Es prevención primaria, ¿no? Aprovechando que ya nos estás acá, pues eso, platicando y sobre todo retomando lo que mencionabas y sobre todo lo más importante, quisiera que nos compartas, pues eso, un mensaje a modo de conclusión de toda esta información, lo que te parezca más importante. Bueno, uno, creo que el consumo de sustancias y las adicciones pues son un padecimiento que se puede tratar y tiene muy buen pronóstico. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es no hacer estigma del consumo de sustancias, ser en algún momento abiertos a poder platicar con el adolescente y saber en qué momento decir, oye, creo que esto ya no están funcionando las intervenciones que estoy haciendo desde el punto de vista de la docencia, tal vez es adecuado que lo mande ya sea al psicólogo o ya sea al psiquiatra, ¿no? Entiendo que no en todos los estados hay estas instituciones, pero lo cierto es que, como les había comentado, hay un directorio interesante del UNMC COSAMA y encuentran muchas intervenciones psicológicas y en algún momento también cuentan con médicos psiquiatras. Pues muchas gracias, yo creo que es muy importante y muy valioso todo lo que nos has compartido. De nuevo, gracias, doctor Irving González Ramírez, por toda tu información y sobre todo por compartir todos tus conocimientos y sobre todo toda tu experiencia. Quisiera que antes de despedirnos recordarles que pueden solicitar una constancia de participación entrando al enlace que está apareciendo en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta, no se preocupen porque se pueden registrar con su perfil y proporcionar sus datos. Es muy importante mencionarles que para poder obtener esta constancia solamente tienen 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo. Así que por favor revisen que sus datos estén escritos correctamente.
Con esto, lamentablemente, finalizamos, no sin antes agradecer como siempre su participación en este seminario virtual. Gracias también al personal técnico, al personal académico, de producción y a quienes realizaron la interpretación a lengua de señas mexicana por hacer posible este seminario virtual. Les recuerdo que yo soy Karen Furlong. Nos vemos pronto.